Très bien. Répète après moi. En France, En France, en Chine, en Chine, au Japon, au Japon, Au Japon, aux États-Unis. aux aux États-Unis. Ok. Como ya les había mencionado en clases anteriores, les decía, todas las ciudades van con la preposición a. Países no vamos a utilizar porque eso lo vamos a ver después. Pues ya llegamos. Para las ciudades, entonces, recuerden que la preposición es a con acento grave. A accent grave. Así, a Iguala, a Tasco, a Madrid, a Tokio, a París, a Moscú, a Luxemburgo, a, no sé pas. Todas las ciudades van con la A. ¿Ok? A, pues a accent grave. Y vamos a ver ahora con los países. L'utilisation, les prépositions dépendent de les genres. Ça veut dire si le pays est masculin ou féminin. Alors, répète après moi. La France, La France, la Chine, la Chine, l'Australie, l'Australie, le Brésil, Le Brasil, le Canada, le Canada, Canada, les États-Unis. les États-Unis. Okay. Aquí tenemos algunos países para practicar. Por lo regular, okay, en general, les noms féminins finissent en E. Okay. Ce n'est pas une règle, c'est seulement une recomendación. No es una regla, pero es como lo que se pueden basar. Por lo regular, si el país acaba en E, es femenino. Y aquí vemos que se cumple con China, Australia. Y bueno, tiene el apóstrofe. No podemos decir la Australie porque nos van a quedar dos vocales. Entonces es l'Australie. Pero acaba en E, entonces es más femenino. Le nom masculin finit dans autre consonant, dans autre lettre. Y los masculinos terminan en cualquier otra letra que no sea él. ¿D'accord? D'accord. oui, d'accord. Con excepción de 5 países. Hay 5 países que no cumplen esa regla. Que algunos de ellos son, por ejemplo, Mozambique. Le Mozambique, se los escribí. Mozambique acaba en E, pero es masculino. Es un país masculino. Le Zimbabue. Zimbabue, otro país africano, también acaba en E, pero no es femenino, es masculino. Zimbabue, Camboya. Vienen después en el libro de audios. Para, si no le quieren poner escribirlos, van a salir después con el de audios. Le Camboya, Camboya también acaba en E, pero es masculino. Y claro, nuestro México. México se tiene esa opción. Le Mexique. Mexique, c'est masculin. México acaba en E, pero no es un país femenino, es un país masculino. ¿De acuerdo? Y bueno, les digo, después van a salir estos, por ahí me faltó uno, no sé si es Botswana o alguno, es otro país africano. Entonces hay 5 que acaban en E que no son femeninos, son masculinos. Entonces nada más aprendiéndose esos, todos los demás siguen la regla. Si acaba en E es femenino y si acaba en cualquier otra letra que no sea E, va a ser un país masculino. ¿De acuerdo? Okay. Y bueno, recuerden que cuando hagamos enlace entre una S y una vocal, vamos a pronunciar esa S bien sonora, una Z. Por ejemplo, los Estados Unidos es les États-Unis. Repite, les États-Unis. les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. Okay. Hay dos liaciones, dos enlaces, les États y luego Suni, les États-Unis. Aquí tenemos otro para las Antillas, les Antilles. Les Antilles. Les Antilles. Les Antilles. Luego lo que pasó con Australia, recuerden que no se me pueden juntar dos vocales, entonces no puedo decir la Italia, la Italie, sino l'Italie. L'Italie.
No puedo decir le Irán para decir Irán, sino l'Iran. l'Iran, L'Iran. L'Iran. Ok. Y así como los idiomas, y recuerden que en francés usan mucho los artículos, los países se nombran siempre con artículo definido. No se dice Francia, siempre es la France, la Francia. No se dice China, sino la Chine, como decir la China. Mexique, le Mexique, México. Siempre están usando los artículos definidos para los países. ¿D'accord? Oui, d'accord. Jusqu'ici, il y a des questions? Non? Ok, bon, on continue avec la règle grammaticale. On ou o. Plus P ou je suis ou je vais. Preposición on y preposición o para los países donde yo estoy o a donde yo voy. Où je vais. Alors, écoutez la prononciation et après on va expliquer. Leçon 32, page 74. J'aime la France. Je vais en France. J'aime la Chine. Je vais en Chine. J'aime l'Australie. Je vais en Australie. J'aime le Brésil. Je vais au Brésil. J'aime le Canada. Je vais au Canada. J'aime les États-Unis. Je vais aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux Antilles. Ok. Martha, vous pouvez lire les phrases à nouveau, s'il vous plaît? La première trois, avec j'aime et avec je vais. J'aime la France. J'aime la Chine. J'aime l'Australie. Ok, ahora acá con el voy. Je vais en France. Je vais en Chine. Je vais en Australie. En Australia. Ok, merci. Estos tres países son femeninos y por eso utilizan la preposición on. Yo voy a Francia, se dice je vais en France. No pueden decir je vais à France. ¿Por qué la A? Quedamos en que la A es solamente para ciudades. ¿Sí? Ok, si yo quiero decir yo voy a París, ahí sí les va a quedar así. Lo voy a escribir je vais a con acento, siempre con acento, porque si no se lo ponen, ya no es preposición, se convierte en el verbo avoir, el verbo tener. Si yo quisiera decir yo voy a París, je vais à Paris, les va a quedar así. Porque para todas las ciudades uso a. Pero si hablan del país, de un país femenino, ahora van a decir on. Je vais en France. Voy a China, que es un país femenino, je vais en Chine. Voy a Australia, je vais en Australie. ¿D'accord? D'accord. D'accord. Dalila, le suivant pays, s'il vous plaît. j'aime le J'aime le Brésil. Je vais au Brésil. J'aime le Canada. Je vais au Canada. J'aime les États-Unis. Je vais aux États-Unis. Ajá. Ok, merci. Ahora tenemos aquí abajo países masculinos. J'aime le Brésil, me gusta Brasil. Que les recuerdo, como en francés siempre tenemos que utilizar artículos. No puedo decir j'aime Brésil. No, c'est pas correcto. J'aime le Brésil. Ahora, para hablar de dirección, si yo quiero decir yo voy a Brasil, otra vez no puedo decir je vais a Brasil. No, porque no es una ciudad. Si fuera Sao Paulo, sí, je vais a Sao Paulo. Eso sí, porque es una ciudad. Je vais a Brasilia, su capital. Pero si hablo del país, para los países masculinos voy a usar la preposición o. O. Como una O del español. No digan au. O. Yo voy a Brasil. Je vais au Brésil.
Yo voy a Canadá. Canadá es masculino en francés. ¿Sí? Je vais au Canada. ¿Por qué? La regla es muy sencilla. Si acaba en E es femenino. Si acaba en cualquier otra letra es masculino. Canadá acaba en A, entonces no es femenino, es masculino. Je vais au Canada. Voy a Canadá. Y por último, plural. Para todos los países plurales o inclusive islas. Para todo lo que sea plural, voy a utilizar la preposición o, pero ahora con X. Suena igual, o. Me gustan los Estados Unidos, j'aime les États-Unis. Y si digo voy a los Estados Unidos, je vais aux États-Unis. Esta contracción ya la habíamos visto en otra clase. Recuerden que a más le se contrae en o. No pueden poner ale. No pueden decir je vais à les États-Unis. A les États-Unis. No pueden hacer eso. Porque ellos tienen una contracción para esa preposición y ese artículo juntos. Je vais aux États-Unis. Y lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera decir yo voy a las Antillas, que es un conjunto de islas y es plural, diría je vais aux Antilles. Je vais aux Antilles. Yo voy a las Antillas. ¿De acuerdo? D'accord. Quiero decir que voy a las Islas Canarias. Je vais aux Canaries. Je vais aux Canaries. Voy a las Canarias. ¿De acuerdo? ¿Question? ¿No? Recuerden, on para países femeninos, o para países masculinos, o para países o islas plurales. ¿On continue? Ok. Oui. Pardon? Ok, bon. Premier exercice. Continuez selon le modèle. En la primera columna tienen que utilizar estos países, tienen que decir que van a visitar el país y acá tienen que decir que van a el país. ¿Ok? Es una lista de países que van a visitar. Entonces dice, visité la France, visitar Francia. Que no pueden decir nada más, visité France, sino tiene que ir con el artículo. Visité la France. Y aquí dice ir a Francia, que como Francia es país femenino, no se dice a France, sino en France. Continue, s'il vous plaît. Aquí tienen los países. Bueno, a ver, repitámoslos, por favor. France. France. Portugal. Portugal. Brésil. Brésil. Canada. 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 États-Unis. États-Unis. Russie. Russie. Japon. Japon. Chine. Chine. Allemagne. Allemagne. Grèce. Grèce. Suisse. Suisse. Ok. Allez-y, s'il vous plaît. Complétez l'exercice. Bueno, recuerden que el libro les pone en azul los sustantivos masculinos. En azul están los países masculinos y en rojo los femeninos. ¿De acuerdo? L'Allemagne. Alemán. Tienes que quedarte con contracción. ¿Oui? Oui. Aquí lo escribo esa porque ya en algunos mensajes que me mandaron ya vi que me la pusieron separada. Acuérdense que si empieza con vocal, el apóstrofe. L'Allemagne. Continúe. La Grèce. Uh-huh. La Suisse. Le Portugal. Oui. Le Brésil. Uh-huh. Le Canada. Oui. Les États-Unis. Les États-Unis. États-Unis. Ok, très bien. Merci. Muy bien. Todo lo masculino les tiene que quedar con le y lo femenino con la. Y bueno, aquí puse las dos excepciones. No excepciones, sino para que por si a alguien se le olvida. Si empieza con vocal, el apóstrofe. Y los plurales van con le. Que si la siguiente palabra es vocal, ahí sí se pronuncia la S. Les États-Unis.
Ay, perdón, en mayúscula la E. Ok, les citations. Katia, ¿y cómo te quedan en la segunda columna con preposición? Sí, ya me di cuenta, Hassan. En Russe. En Russie. En Russie. Ujú. Au Portugal. Au Portugal. Au Japon. Au Japon. Au Japon. En Chine. En Chine. En Chine. Au Brésil. Au Brésil. En Allemagne. En Allemagne. Au Canada. Au Canada. Au Canada. En Grèce. En Grèce. Les États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ok, con AUX, aux États-Unis. En Suisse. En Suisse. Ok, très bien, muy bien. Question, les élèves? Pas de question. Non? Bien compris? Oui. Ok, bon. Alors, on continue. Exercice 2. Se complete avec A. Aquí sale la A para ciudades. On u O. Y bueno, ya tienen aquí un ejemplo. ¿Vous pouvez lire l'exemple, s'il vous plaît, Hassa? La Tour Eiffel. Les Paris en France. En France. En France. Ok, merci. Acuérdense que el N es nasal, es on. On. Y acuérdense que la A y la U es O. O, como en español, la letra O. O. Ok, bueno. A ver, 30 segundos para que lo hagan solos. Copenhague es la capital de Dinamarca. ¿Ok? Copenhague es la capital de Dinamarca. ¿Qué número 2, Eduardo? Le Petit Siren La Petite. es la Petite Siren es a Copenhague. 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 La otra es en Le Petit Siren es en Dinamarca. On. Sí. No. ¿No? Sería O. O. Sí, porque Dinamarca en francés es masculino. O Danmark. ¿Ok? Por la regla que ya vimos ahí. Si acaba en E es femenino, a excepción de los países africanos y México. Y si acaba en cualquier otra consonante es masculin. Ok. Oui, c'est O. O Danmark. Numéro 3, Osmara. L'acropole est à Athènes, en Grèce. En Grèce, c'est correct. À Athènes, en Grèce. Aquí no importa que se junten dos vocales porque la única preposición para ciudades es a. Siempre. Aunque quede a Athènes. ¿D'accord? Oui. Ok. El número 4, Caro. Oui. L'Empire State Building es a New York, aux États-Unis. Aux États-Unis. Correcto. A New York, aux États-Unis. Ok. Nada más es Empire State Building. Empire State Building. Igual no con buena pronunciación, pero pues los franceses si la ciudad es como inglesa, sí lo pronuncian como en el inglés. Entonces sí dirían Empire State Building. Building. ¿Ok?
Así, l'Empire State Building est à New York, aux États-Unis. Así más o menos. Con pronunciación francesa. Question de l'exercice 2. ¿No? Ok, mándenme el pouce, la manita, el pouce. Okay. Si c'est bien. Ok, bon. Dernier exercice du livre. Les voyageurs se présentent. Voyageur es viajero. Les voyageurs se présentent, los viajeros se presentan. Continuez selon le modèle. Aquí tenemos un ejemplo con estos datos y ustedes van a hacer el de la chica. Alors, vous pouvez lire l'exemple, s'il vous plaît, Axel? Oui, prof. Je m'appelle Pablo López, je suis espagnol, je suis né à Madrid, en Espagne. En España. En Espagne, mais j'habite à Paris, en France, Pendant. Les vacances, je vais à Lisbonne, au Portugal. Très bien. Alors, preguntas de palabras que no entiendan. Qu'est-ce que c'est pendant? Pendant. Durante. Pendant. Pendant les vacances, durante las vacaciones. Teacher, ¿qué significaba may? Me. May. Pero. Ah. Pero. Me, j'habite à Paris. Pero yo vivo. ¿Otra cuestión? Yo, prof. Y esa parte que dice, je suis né a Madrid. Ah, je suis né, literalmente yo soy nacido. Así se dice, igual que en inglés con el I was born. Aquí es, je suis né, yo nací. Nací en Madrid. Je suis né a Madrid. ¿Ok? Siempre con el auxiliar. Igual que en inglés, no puedes decir nada más yo nací, je né. Tienes que decir je suis né. Yo soy nacido. ¿De acuerdo? Ah, y él es chico. Acuérdense que si las palabras acaban en E acentuada, como lo de casado y casada, acuérdense, casado es así y casado y casada es con doble E, pasa lo mismo. Aquí dice nacido. Para que diga nacida le tienen que agregar otra E para hablar de una mujer. ¿Sí? Y bueno, en el chat les escribí un sinónimo de pendant, que también existe durant. Las dos formas significan durante. Pendant, durant. Los dos significan durante. Durant es más formal, es mucho más formal. Durant y pendant lo van a escuchar más al oral, en la calle siempre. Pendant, durante. Alors, me van avisando conforme terminen. Hay que redactar ahora el párrafo para Alexa. Alexa Brown, aquí tienen sa nationalité, où elle est née, son domicile et son destination. Si vous avez fini, dis-moi. J'habite. J'ai fini. Ok, super, Manuel. Terminando la clase voy a jugar. J'ai fini. Ok. Eric, vous pouvez me dire la conjugaison du verbe aller à l'oral? Non. Tu n'as pas étudié? Je vais, tu vas. Tu vas. Tu vas, il va, elle va, on va. Nous avons. No, nous avons. Avons, eso es de avoir. Nous allons. Nous allons. No te ayudaron. Nous allons. Escucho varias voces. Nous allons. Merci.
Vous allez. Ujú. Ils vont, elles vont. Ils vont, más nasal, que no, Ils vont, que no se marque la N. Ils vont, elles vont. ils vont, elles vont. Ok, Yo. merci. Más V, porque se escucha como, más V, perdón, porque se escucha como V. Y ese es del verbo Ujú. beber líquidos. Ils vont, elles Ils vont. vont, elles vont. Ok, ahí se escucha. Ahí se escucha, aunque no nos veamos, se escucha la diferencia entre la V y la B. Entonces, cuidado con eso, chicos, ¿eh? El verbo aller es je vais con V, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. ¿D'accord? D'accord. No lo olviden porque después se va a confundir con el verbo ver y con el verbo tomar líquidos. ¿Vous avez fini l'exercice? Oui. 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 Ok, très bien. Vous pouvez commencer à lire, Valentina? Oui. Je m'appelle Alexa Brown. Mhm, Je suis américaine. mhm. Je sors. Non. Je suis née Ujú. au Chicago. Ah, A Chicago. porque es una ciudad, a Chicago. Ujú. En les États-Unis. Aux États-Unis. États-Unis. Oui. Mais j'habite à Rome. A Rome. Ujú. ¿El país ahora? ¿Cómo digo en Italia? Ahí. Italie. En Italie. Oui. Pendant Pendant. les vacances, je vais à Rio au Ujú. Brésil.